Decíamos que íbamos a empezar hoy con las pesadillas. Vamos a empezar a platicar sobre fuerza líquida sobre superficies planas. Hay que trabajar con la fuerza hidrostática, la presión hidrostática relacionada con fuerza. Entonces, pues aquí el asunto es que a mayor profundidad, mayor va a ser la columna del fluido que se tiene que soportar y por lo tanto es mayor la presión. Hay que recordar, todo esto es para tenerlo en mente. La presión y la fuerza tienen direcciones perpendiculares y entonces vamos a estar mencionando el famoso vector unitario. Cosas que son importantes en nuestros diagramas, en toda esta sección que es de compuertas y fuerza hidroestática, vamos a estar utilizando las variables de la manera que se muestra en este diagrama. Del punto donde empieza la superficie que puede ser sólida, como esta de aquí, esta que está punteada, y esta superficie del agüita, o sea, intentamos que fuera agua, por eso se ve así, como curvitas. Aquí empieza nuestro origen y de aquí hacia abajo, en la misma inclinación que nuestra pared o nuestro elemento sólido que estemos calculando, le vamos a llamar longitud L. Entonces, esta no es la manera quizás más natural en que trabajamos con las variables típicamente. Esta cruz, presumiblemente derecha, es el plano cartesiano, XY o XZ, depende cómo lo estemos nombrando. Entonces, bueno, pues sí, claramente esta longitud L no se comporta dentro de algunos de estos ejes, ¿no? No es directamente X, no es directamente Z. Tiene su propia inclinación y en cada problema va a tener su propia inclinación. Esa inclinación viene definida por este ángulo teta. Además de eso, tenemos la profundidad. Aquí en este diagrama decidimos nombrar la profundidad como h. Sé que puede ser un poco confuso porque de repente digo h como altura y luego h como profundidad. Bueno, en este caso quiero decir h es profundidad. Aquí en la superficie dice presión igual a cero. No quiere decir que estemos en un vacío. Esto es referencia a que vamos a estar trabajando con presión manométrica. Entonces, nada más voy a tomar en cuenta la presión del cuerpo líquido hacia abajo, esa es la que voy a estar calculando, como si la presión superficial fuera cero, ya sé que no es cero, pero bueno, esto me va a facilitar los cálculos que siguen. Y este cuerpo de agua o del fluido que sea, está ejerciendo una presión. Esa presión, como acabo de decir, siempre es perpendicular. Entonces, estas flechitas siempre van a estar en un ángulo de 90 grados con respecto a esta superficie. Entonces, recordarán de alguno de sus cursos, presumiblemente de física, que pues les dijeron que fuerza es igual a presión por área, o quizás se los dijeron al revés, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área siempre y cuando estos sean perpendiculares. Otra manera de escribir estas mismas expresiones es esta de aquí. Yo puedo hablar primero con expresiones diferenciales, por eso es que ven que aparece aquí el diferencial de área y el diferencial de fuerza. Hay que recordar, la fuerza tiene una dirección porque es un vector. Por eso le puse esta rayita aquí arriba. Es un diferencial de un vector fuerza. Para que tenga sentido que realmente correspondan presión y fuerza, yo ya sé que en alguno de estos términos tengo que decir, es que es perpendicular. En muchas ocasiones decimos, la fuerza es perpendicular al área, o a veces lo decimos al revés. El área en la que se aplica es perpendicular a la fuerza. Para poder representar esto matemáticamente, utilizamos este producto punto de aquí, que recordarán las reglas del producto punto, cuando se vuelve cero, cuando se vuelve uno, y tiene que ver con la perpendicularidad. Y este n entestado es un vector, es el vector unitario normal a la superficie. Este es tal cual el que me permite que de veras esta expresión diferencial, esto que decíamos típicamente de manera verbal. Y bueno, como en realidad voy a tener una superficie completa y no nomás un pedacito diferencial de superficie y un diferencial de fuerza, pues entonces voy a necesitar, para hacer cálculos completos, hacer la integral de las diferenciales. Entonces, pues integro de este lado e integro de este lado, que eso es lo que les estoy mostrando aquí.
La integral del diferencial de fuerza, bueno, pues esto no tiene mayor complicación, se anulan mutuamente, así que puedo escribir la fuerza que tengo aquí, es esta de acá. Aquí, bueno, es presión por el diferencial de área. Esto significa que va a depender de la geometría. Pero bueno, la presión, en primer lugar, la voy a sustituir. ¿Por qué? Porque yo ya sé desde acá, bueno, más atrás, aquí, la expresión de presión la puedo enunciar en función de eh, la columna de fluido que tengo encima de un punto, ¿no? Y esto se representa como densidad por gravedad por la diferencia de alturas. Entonces sustituyo esta presión por estas tres variables. Aquí, como estoy integrando, bueno, lo más sencillo es sacar de la integral las que yo puedo considerar constantes. Ya sé, estrictamente gravedad no es constante. Ya habíamos platicado que en otros cursos a lo mejor les ponen a calcular G, cómo se mueve conforme te alejas del centro de la Tierra. Ok, pero para fines prácticos en ingeniería química, o al menos en mis cursos, la gravedad la tomamos razonablemente constante para poderla sacar. La otra cosa que tomamos razonablemente constante, dijimos que este es un fluido incompresible, quizás es agua, podría ser alcohol. Mientras sea líquido, voy a poder decir que esta densidad es razonablemente constante. Esto me va a simplificar, lo puedo sacar de la integral y entonces me quedo nada más con la integral de altura por el diferencial de área. Entonces, pues tengo un montón de variables, vamos a empezar a utilizar eh, algunas de las variables que tengo aquí. Entonces, yo quiero utilizar el ángulo teta. Me interesa no utilizar h, sino la longitud específica de esta pared. ¿Por qué me interesa eso? Pues porque a lo mejor lo que me preguntan es de qué tamaño tiene que ser la pared, o quizás dependiendo de la posición donde esté en la pared, quiero saber qué fuerza se está aplicando. Entonces, en lugar de hablar de profundidad, que puede ser más difícil de medir, me voy a la variable de longitud. Como ustedes todavía se acuerdan de trigonometría, espero, recordarán que hay una relación entre este lado y este lado, considerando que esta superficie, que por supuesto me sale chueca, tiene un ángulo de 90 grados con respecto a la altura. Entonces, si esto es razonablemente, ay, eso no salió razonablemente derecho. Si esto es razonablemente un triángulo rectángulo, entonces seno del ángulo teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí espero que no se confundan con las letras. Esta h representa hipotenusa. Y bueno, ¿cómo se llama cada una de estas? El cateto opuesto se llama h y la hipotenusa se llama L de longitud. Para esta expresión puedo despejar esta h, que es la que voy a sustituir aquí. Y es entonces seno de teta por longitud. Entonces, esta h, que en este caso es profundidad, lo voy a sustituir aquí. Seno de teta, bueno, pues en todos los problemas que les voy a estar dando de este tipo de compuertas, este ángulo no cambia. No es como que les voy a decir, ay, bueno, y por acá ya se vuelve así. O sea, va a ser un ángulo constante. Como es un ángulo constante, bueno, pues entonces lo puedo sacar también de la integral. Ahora, hay un concepto de los varios que hay que rescatar de quizás otros cursos, que es el centroide. El centroide en una superficie es una posición en particular que nos permite poner esta superficie o este cuerpo en un equilibrio. Cuando estamos hablando de figuras regulares, digo, este es un lapicito, pero a lo mejor sería más fácil decir es un lapicito nuevo, o sea, está rellenito. Como es muy simétrico, y si lo pongo así en horizontal, pues puedo encontrar con relativa facilidad el punto de equilibrio, ¿no? En estos casos, donde las fuerzas que estoy poniendo en equilibrio se llaman gravedad, este centroide además se llama centro de gravedad. Eso probablemente sí lo han visto en otras clases, ¿verdad? De hecho, quizás alguna vez, un día que los pusieron a hacer el aseo en su casa, agarraron la escoba y se pusieron a jugar a ver si la podían sostener también con un dedito o algo así. No sé dibujar, pero hagan de cuenta que sí. Bueno, pues también se puede encontrar el centro de gravedad de figuras, aunque estén un poquito atípicas, ¿no?
Si yo quisiera ser todavía más aventurero, pues a lo mejor podría decir, bueno, pues si agarro el lapicito vertical, también le puedo encontrar el centro de gravedad, ¿no? Y luego así salen esa es una mano, así salen ¿cómo se llaman? Las vocaciones circenses. En fin, cuando son figuras regulares o razonablemente regulares o quizás con un tamaño eh, suficientemente grande como para no estar adivinándole con tanta dificultad, podemos encontrar estos puntos básicamente con los ejes de simetría. Ese es realmente el concepto al que quiero que lleguemos ahorita. Si este fuera un lápiz nuevo, pues entonces simplemente, así como lo estoy viendo de lado, digo, ay, pues es un rectángulo y aquí a la mitad razonablemente va a estar el centroide, el punto de equilibrio, o el centro de gravedad, si es que las fuerzas que están aplicándose son nada más gravedad. La cosa es, o la complicación aparece, si en lugar de tener una figura regular, bonita, así como un lapicito nuevo, tenemos una figura pues extraña, típica, irregular. Yo alguna vez dije en mi clase que imagínense que es una papa. Esta papa que puso mi alumna, la que me ayuda con el diseño, está muy regular en realidad, pero imagínense que es una papa muy amorfa. Bueno, ¿qué pasa si tu cuerpo es muy irregular? Lo que hacemos en general cuando son figuras amorfas es que hacemos un promedio ponderado. Estas expresiones de promedio ponderado, quizás, así como se las estoy mostrando, no recuerden haberlas visto muchas veces. Pero hay un ejemplo clásico que usamos en fenómenos de transporte que hace exactamente lo mismo que esto, y ahí sí lo han usado, que típicamente es la velocidad. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula la velocidad promedio? Ok, esa es una regla, distancia sobre tiempo. Esta es de física clásica. Ok, sí. Pero imagínate que estoy hablando de un fluido que va adentro de una tubería. Ya no sé dónde rayar. Voy a poner aquí mi tubería. Le dibujamos un perfil de velocidades. Recordarán que les decían, pues entre más lejos estén de la pared del fluido, suponiendo fluido newtoniano, más va a ser la velocidad. Y justo aquí en las paredes, la película monomolecular de fluido tendrá que homologarse en velocidad con la pared. Típicamente las tuberías están quietas, no se están moviendo, así que aquí la velocidad es cero y aquí también la velocidad es cero. Y les preguntaban, ¿cómo le hago para sacar la velocidad promedio de un fluido en una tubería? Se las voy a preguntar diferente. ¿Alguien se acuerda cuál es la definición de caudal volumétrico o cómo la calculan? ¿Y qué era lo que hacíamos? O sea, ¿cómo se relaciona esto con esto? Necesito ponderar, y por eso estoy haciendo la analogía con esto. Si yo tuviera este tubo de frente, no me quedó del mismo tamaño, pero hagan de cuenta que sí. Habría como anillitos, cada anillito con velocidad diferente. El anillo justo aquí en el centro tendrá la velocidad máxima, el anillo intermedio pues tendría una velocidad intermedia, un anillo del fluido justo en las orillas del tubo estaría quieto, ¿no? Entonces realmente lo que estoy haciendo, lo que hacemos aquí es un promedio ponderado. Normalmente decimos, bueno, pues si aquí despejo, esto es caudal sobre área. Y este es el primer paso cuando yo quiero sacar el promedio. Digo, bueno, sí, pues caudal sobre área. ¿Qué tengo que hacer para que, sabiendo que hay áreas, circulitos pequeñitos, cada uno con velocidad diferente, cómo le hago para de ahí sacar la expresión de caudal, ese caudal ponderado? Bueno, pues esto puede parecer redundante, pero realmente así se hace. Este caudal, que es este de acá, yo me regreso otra vez a la descripción de aquí para decir, bueno, pues es que si yo quiero saber el diferencial de caudal, pues es eh, la velocidad que corresponda a su diferencial de área. Y si yo agarro todos y los integro, pues entonces voy a tener este caudal de aquí. Por lo tanto, hago velocidad por el diferencial de área. Y esto lo que está haciendo es que en cada pedacito específico de área, en cada circulito diferencial, yo lo voy a asociar con su velocidad específica y luego las voy a sumar todas. Ah, pero por cierto, cuando yo haga esta integral, en realidad estoy sacando el caudal, pero yo quiero velocidad, así que pues lo divido entre el área. No sé si la forma en que lo expliqué es la más clara, pero si se fijan, son idénticas las expresiones. Esta que yo tengo aquí
esta que yo tengo aquí y esta que yo tengo aquí. Este es un promedio ponderado, este es un promedio ponderado, este es un promedio ponderado. Son promedios que ponderan una característica específica en función de cómo se comportan en la geometría. Y dimensionalmente son correctos. Al final de cuentas, este diferencial de área en unidades será, por ejemplo, metros cuadrados, esta área será metros cuadrados, y entonces las unidades de esto serán de velocidad como velocidad que tengo aquí. Aquí la verdad es que esta integral de x debería estar en el numerador, porque así como está escrito confunde. Las dos deberían estar en el numerador, pero bueno, ustedes ignoren eso. Lo tengo que corregir. Entonces, volviendo a lo que estaba hablando, cuando tenemos una figura irregular y necesito esta posición promedio, este centroide, donde la condición, la variable que yo quiera, la necesito evaluar, pues hago un promedio ponderado. Aquí estoy calculando distancias, esta es una distancia promedio, reviso cómo se comporta el área, en este caso con respecto a cada una de las posiciones. El concepto es que para encontrar los centroides utilizamos los conceptos de promedio ponderado. Entonces, bueno, todo esto para qué se los dije. Aquí en la expresión que ven que estoy sustituyendo, yo puedo decir, si estoy identificando el centroide, puedo estimar mi cálculo de manera que en este equilibrio yo puedo tener una fuerza que me represente el mismo comportamiento. Voy a tratar de decir eso de otra manera. Tengo este lápiz, a este lápiz le están cayendo encima, por decirlo de alguna manera, muchas fuerzas. Lo dibujo arriba porque acá abajo tengo texto. Todas estas son representaciones de G. Cada fuerza G en realidad se está aplicando pues a un pedacito del cuerpo, ¿no? Hay un montón de pedacitos del cuerpo. Es solo una manera de representarlo, espero que no los confundan. Estas pequeñas diferenciales de cuerpo de lápiz, al final de cuentas me conforman un lápiz grandote que yo macroscópicamente digo, ay, pues es una masa completa por una única fuerza de gravedad y esa puede ser contrarrestada por un solo vector que normalmente aquí es el objeto con el cual estoy haciendo el equilibrio. Aquí yo puedo poner en lugar de un tronquito, yo podría poner la mano y digo, ah, pues es que con mi mano voy a ejercer una fuerza de la misma magnitud aplicada no en cada uno de los diferenciales de cuerpo o de volumen, sino aplicada en una sola posición. ¿Qué posición? La posición de equilibrio. Esto es razonablemente lo mismo que estoy diciendo aquí. En lugar de sacar la sumatoria de los diferenciales, o sea, la integral, yo puedo decir, esto va a ser equivalente a identificar esta posición que es una suposición de centroide que va a depender de la figura geométrica. Y entonces, en esta posición de centroide, yo voy a poder tener una fuerza equivalente a la que tendría si me fuera con cada uno de los diferenciales del cuerpo. Entonces, esta L que estoy anotando aquí es una primera suposición del centroide. Se basa en la geometría. Si yo tengo seno de teta por esta longitud, que es una suposición geométrica, puedo volver a regresar a las expresiones que tenían profundidad. Ya sé, lo tengo por acá. H es igual a seno de teta por L. Bueno, pues estas puedo decir que son interconvertibles, ¿no? En lugar de poner seno de teta por L, bueno, ahora sería L testada. Esta se va a llamar H testada, que siguen siendo aproximaciones, ¿no? Digamos que son como suposiciones geométricas. Y entonces aquí puedo también decir esta es una H testada. Y esto tiene la misma forma que la expresión que yo ya me sé de memoria de presión manométrica en función de una columna de fluido, así que puedo regresar ρg H testada por una presión testada, que sería la presión equivalente que se puede aplicar en una superficie para que me dé la fuerza macroscópica, ¿no?
Ahorita, toda la representación de centroide yo la hice pensando en el equilibrio por gravedad, porque creo que es con el que tenemos mayor familiaridad. Puede suceder que esto también coincida con el centro de presión. Esta no es la norma, y aquí se los aclaro, y la razón es que aquí como estoy dibujando el lapicito, pues es bastante homogéneo, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos la fuerza que va recibiendo cada pedacito de lápiz? Es homogéneo. Pero en los cuerpos líquidos, como el que tenía dibujado allá arriba, aquí la columna de fluido que cae sobre este pedacito de superficie es diferente que la columna de fluido que está aquí arriba y que recae sobre este pedacito de superficie. Entonces aquí es donde empiezan las complicaciones. Vaya, tengo un montón de posiciones con presiones diferentes. Hay un centro de presión, que es exactamente el equivalente del centroide en geometría y el centro de gravedad solo de gravedad, solo que aquí la fuerza que me está interesando está relacionada con la presión de la columna de Gauss. Entonces, el centro de presión donde yo podría poner una fuerza en magnitud equivalente para contrarrestar estas fuerzas que vienen del fluido. O sea, el centro de presión no necesariamente coincide con el centro de gravedad, que no necesariamente coincide con el centroide. Entonces, bueno, el centro de presión, aquí les anoto más o menos la definición, es un punto imaginario donde se aplica una fuerza resultante que deriva de todas las fuerzas que actúan por la sumatoria de las presiones diferenciales en cada uno de los puntos del cuerpo. Son las flechitas que les dibujan en diagonal. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, es que en realidad la mayoría de los problemas que yo les voy a hablo de compuertas. Y les digo, bueno, es que a lo mejor esta, en lugar de ser una pared, es una compuerta y aquí está la bisagra. Y pues como es una compuerta, pues a lo mejor gira, ¿no? Gira para acá y gira para acá. Entonces la pregunta clásica que les hacemos en este tipo de problemas es, ¿qué tanta fuerza le tengo que poner aquí para que el cuerpo líquido no venza la compuerta y no se filtre toda el agua, ¿no? Imagínense que fuera una presa. Con mucha frecuencia lo que hacemos para poder calcular esto es que hablamos de momento y fuerzas por brazo de palanca. Estos son conceptos de su clase de física. Entonces, lo que hacemos típicamente para evaluar esta fuerza resultante que se necesita para contrarrestar todo lo demás, esta fuerza resultante tendría que estar relacionada con el brazo de palanca. Dijimos que vamos a trabajar con momentos, que es un momentum, que es fuerza multiplicada por brazo de palanca. Qué fea mi letra, pero espero que sí se entienda. Esta definición tal cual es la que estoy anotando aquí. Y este brazo de palanca es el centro de presión. L porque dijimos desde el inicio de la clase que esta magnitud que se mide en la inclinación de la compuerta le voy a llamar L. Y este subíndice que dice CP es porque es el centro de presión. Estoy trabajando no con gravedad, por eso no le llamo centro de gravedad. Estoy trabajando con presiones hidroestáticas, por eso le llamo centro de presión. Si quisiera ser más explícita, le diría centro de presión hidroestática, pero creo que así me entienden de todos modos. Entonces, este momentum es fuerza por este brazo de palanca. Nota muy importante de esta definición de aquí arriba, casi seguro que sí se los comentaron en su curso de mecánica, la fuerza y el brazo de palanca también son perpendiculares. Entonces, si esta longitud está así chueca, inclinada, mi fuerza resultante, no me salió, pero hagan de cuenta que sí, mi fuerza resultante debe estar a 90 grados para yo poder aplicar esta fórmula. Y luego, lo que le agrego aquí, bueno, es, acá arriba tenía yo mis expresiones con integrales de presión y chalala, chalala. Bueno, esto todo, cómo entra en el juego de sacar estas cosas de la fuerza resultante y el brazo de palanca. Bueno, pues tal cual, esta expresión de aquí, la que está en morado, es la integral de los diferenciales de fuerza como estaban definidos arriba.
Estas diferenciales son importantes en este momento que sean diferenciales porque estoy recordando que en cada posición, en cada diferencial de área, pues hay una columna diferente y entonces, pues sí, hay un diferencial de presión distinto, ¿no? Para que sea un cálculo de momentum, necesito el brazo de palanca y ese brazo de palanca es la posición particular en donde voy a estar haciendo este cálculo de mi diferencial de área. Y yo sé que está escrito medio raro, o sea, normalmente las variables no las ponemos después del diferencial, esto va a tener que ir acá, pero lo dejo así para que sea muy obvio que esto moradito es fuerza y que esto en verde es el brazo de palanca, para que entonces sí esté yo cumpliendo que esta es una expresión de momento. Y la última cosa que me falta aclarar son estas partes de aquí del lado izquierdo. Esta M es referencia a momentum, es la sumatoria de los momentos. Esto de aquí, este subíndice que dice 0, 0, comita, es porque aquí donde dije que estaba la bisagra, esta es mi coordenada 0. ¿Por qué le puse 0, comita? Bueno, resulta que pues aquí no se ve porque lo estoy viendo de lado. Pero si yo lo pudiera ver de frente, espero que se entienda que esta va a ser mi representación. Esta línea es esta de acá, nada más que estoy viéndola de frente. Aquí está este cero de este lado. Voy a decir que este es mi cartesiano. Ay, ahora eso no parece, eso parece un monito, ¿no? De bolitas y palitos. Aquí está mi cero. Imagínense que esto es X y que esta altura es Z y la que no puedo representar en esta gráfica es Y. Entonces, vamos a decir que aquí está el crecimiento de Y. Entonces, imagínense que estuviera levantada con respecto a su pantalla, la Y, esa Y que no puedo dibujar. Aquí sí la dibujo y digo que en el extremo donde se acaba la bisagra se llama 0, comita. Entonces, aquí, si lo estoy viendo de lado, están 0 y 0, comita. Si lo viera de frente, pues sí es cierto, no son el mismo punto, ¿no? Este 0 y este 0, comita en Y. Lo que pasa es que aquí no se puede representar. ¿Por qué digo momentums con referencia a 0, 0, comita? Pues porque dije hace rato que esta compuerta gira en esta dirección, gira con respecto a esta bisagra, que es una bisagra que existe de 0 a 0, comita. Y bueno, esta sumatoria macroscópica es lo mismo que si yo hago sumatoria de diferenciales. De la expresión integral que atinadamente me dijeron, estos ya los podía haber sacado de la integral. Pues sí, efectivamente, saco de una vez los tres, rho g y seno de teta, y ahora sí acomodo estos dos juntitos, para no decir lado por diferencial de área por lado, porque eso nadie lo dice, lado cuadrado por diferencial de área. Y recordarán que ya habíamos platicado que podíamos tener unas expresiones basadas en geometría que son estas L testadas, ¿no? En lugar de aquí, esta L testada. Entonces lo que hacemos es, bueno, me voy a traer este tema de centroides y de geometría porque, aunque no parezca, me van a hacer la vida un poquito más sencilla. Entonces, una de estas longitudes la voy a llamar L testada y la otra la voy a llamar LCP. Esto suena un poquito arbitrario, o sea, ¿por qué una la llamas así y la otra la llamas así? Bueno, es que esta expresión completita yo la usé antes para decir, bueno, es que todo esto puede ser presión testada y a lo mejor la puedo medir macroscópicamente. Y esta de acá la meto porque en realidad voy a estar trabajando con momentum de inercia y entonces tiene todo el sentido que exista como variable LCP. Entonces, me jalo esta expresión de aquí, es esta de acá, y me jalo esta expresión de acá. Y esto lo hago para ver cómo se van a, cómo existen, si es que existen, equivalencias o conversiones entre las dos longitudes. De manera que de esta expresión de aquí despejo LCP, esta demostración diríamos que está un poquito amañada porque
Cuando la hizo el autor ya sabía que esto estaba definido en unas tablas, o sea, ya existe de dónde sacar esta, esta información para ciertas geometrías. Entonces sí, despejamos y luego decimos, ah, por cierto, numerador se llama momento de inercia o segundo momento de área. Así están definidos en algunos libros de física y se escribe así. Esta I es de momento de inercia. E insisto, para esto, momentos de inercia existen tablas. Les puse aquí unos cuantos ejemplos, pero la verdad es que yo creo que es bueno que tengan sus tablitas de momentos de inercia para distintas geometrías. Entonces, si les parece bien, voy a dar una pequeña pausa para que literal busquen momento de inercia en Google. Les van a salir imágenes de tablas. Entre las tablas que van a encontrar deben aparecer estas fórmulas de aquí. Decía que estas tablas de momento de inercia pueden ser un poquito confusas de entender porque realmente no nos explican cuándo debo escoger esta X comita o esta Y comita. ¿Cuándo es la altura la que va al cubo o es la base la que va al cubo, perdón? Esto lo define si el eje de giro es Y, pero espero que se logre entender. Este sería como la bisagra. Y entonces gira, este se va hacia el fondo, este se viene al frente y viceversa. Este lado se puede ir al fondo y luego este lado se puede ir al frente. O la otra opción es que en realidad esté girando la compuerta en este eje de simetría que es X. De manera que en un momento dado, esta pared del rectángulo se viene al frente, así se acerca a nuestra pantalla o a nuestros ojos, y al mismo tiempo el lado del rectángulo se va hacia el fondo y luego viceversa, ¿no? Este se podría venir hacia nosotros y este lado se podría ir hacia el fondo. Espero que con el ejemplo que les voy a dar, esto sí quede más claro. Esta C está tratando de representar el centroide geométrico. Lo que es importante eh, hacer énfasis es que estos momentos de inercia son para figuras geométricas definidas. Cuando tengamos una figura que no esté en esta tabla, entonces tenemos otro tipo de problema y vamos a necesitar otra estrategia de resolución. Pero idealmente, si tenemos un triángulo, por ejemplo, un cuadrado o un círculo, poder utilizar estas fórmulas de aquí nos debería ayudar a simplificar nuestra vida. Nosotros, o sea, cuando yo les dé problemas, por ejemplo, si les digo, la compuerta es un rectángulo y la bisagra está aquí, entonces tú podrás decir, bueno, pues entonces la bisagra hace que gire eh, dependiendo, a lo mejor para la forma del rectángulo que yo los pongo, dicen, pues este es el eje Y o este es el eje X, ¿no? ¿Qué va a ser más importante que identificar X y Y? ¿Cuál es la base y cuál es la altura? Porque al final de cuentas eso es lo que cambia, ¿no? Entonces, ok, aquí dijimos que este es el momento de inercia. El momento de inercia está relacionada con una tablita. Quiere decir que para una geometría específica yo puedo irme a la tabla y decir, pues esta es la fórmula que necesito, o esta, o esta, o esta, o va a depender del caso geométrico del que esté trabajando. Y, ok, ya que tenga eso, quiere decir que esto lo puedo tomar como base para poder saber qué van a suceder con estos famosos L-testadas y LSPs. Hay una fórmula que de hecho aquí estoy apareciendo de la nada, es la fórmula de traslación de Steiner, es esta de aquí abajo. ¿Por qué necesito la fórmula de traslación de Steiner? Si se fijaron en la tablita que les mostré, que ustedes mismos me pasaron, por supuesto, yo insistí, es que el giro está en el eje de simetría. Por ejemplo, puede estar girando en X, ¿no? No, pues está muy bien, ¿no? Esto funciona perfecto si todas mis compuertas tienen la bisagra en el centro, en el eje de simetría. Pero, pues, seguramente que la vida nos demuestra que no todo el tiempo las puertas tienen la bisagra en medio. De hecho, ninguna puerta en su casa, casi puedo apostar que tiene la bisagra aquí en el centro. Normalmente la bisagra la ponemos acá, ¿no? Pegada a la pared. Entonces, ¿para qué usamos
expresión de traslación de Steiner? Ah, pues porque la tabla que vimos, la que ustedes me compartieron, me dice cómo calcular I 00 comita si estoy en el centro, pero voy a tener que hacer una traslación porque normalmente mi eje de simetría o mi bisagra no coinciden. Entonces, para esto sirve esta expresión. Recordemos que esta es la expresión que realmente estoy despejando. Es LSP, tiene el denominador L testado A. Lo que voy a sustituir es esta I 00 comita, que ya estoy aplicando la traslación de Steiner. Este ICG realmente es el que yo determino con cualquiera de estas fórmulas. Este viene de la tabla. Y bueno, toda esta expresión es el numerador que yo tengo aquí. Esta expresión se puede simplificar, pues porque obviamente, bueno, lo separo en dos sumandos. Este es el primero, ICG sobre LA, es este de aquí. Y cuando analizo este otro sumando, pues hay términos comunes, así que solo sobrevive L testada.